hay una cantidad de equipo ampliado que hace posible que nos encontramos acá y les agradecemos mucho por permitirnos esta oportunidad de seguirnos conociendo, hermanando y encontrándonos más allá de las fronteras físicas que hemos inventado, pero que en realidad no nos separan. Entonces, bueno, con esto les queríamos pedir que por el chat, para oír un poquito más de ustedes, pongan por favor un regalo que les ha dejado el festival hasta ahora. Un regalo en una frase o en una palabra para que podamos compartir y cosechar juntas lo que han venido recogiendo en ya vamos en el segundo día. Bueno, aquí nos están diciendo comunidad, alegría, sensibilidad, mucha inspiración, aprendizaje, reconocimiento, resonar, alegría, encuentro, realidad compartida, mayor conciencia de mí, herramientas prácticas, autoobservación, comunidad e inspiración, alegría y respeto, conocimiento, la posibilidad real de practicar y vivir la comunicación no violenta, reconociendo lo sistémico, mucha curiosidad para seguir aprendiendo de esto, un espacio donde seguir aprendiendo y además poder estar en paz a pesar de la tensión que hay estos días en mi casa, conexión conmigo misma y la naturaleza, humanidad, conciencia, introspección. Claridad. Wow. Bueno, pues si podemos como recibir colectivamente todo esto que nos ha venido nutriendo como personas y como grupo, pues qué regalo. Gracias por compartirlo con nosotras y ojalá esto que hemos estado sembrando y cultivando en nosotros pues sea para el beneficio de todas nuestras relaciones y de la relación con nosotros mismos también. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está de alguna manera conectado con lo que vimos en la sesión anterior. Tal vez hay unas personas que estuvieron en esa sesión y otras no, pero vamos un poquito por el mismo lado, solo que por otra entrada. Y cuando digo por el mismo lado, es una invitación a que nos imaginemos la comunicación no violenta como un camino hacia el buen vivir, como un camino hacia un espacio donde podamos incluir las necesidades de todos y todas. Y por eso queremos hablar de cómo ampliar nuestra escala de bienestar, cómo podemos construir un mundo en el que el acceso a los recursos se distribuya de una manera que nutra la vida de todos y todas y no solo de algunas. Entonces, bueno, somos Resuena desde Colombia. Tenemos un sueño que es ser parte de un cambio cultural hacia la no violencia. Entonces, no sé, Angie, si quieres compartir la pantalla, la presentación. Iniciamos compartiendo nuestra visión porque ahí está el corazón de lo que nos moviliza y lo que nos une como Resuena. Les decía ayer que venimos de un país, Colombia, de cuya historia no podemos ser indiferentes. Sabemos que mientras estamos aquí reunidos, hay mamás que no duermen porque no encuentran a sus hijos, hay gente que se acuesta con miedo. En Colombia sigue habiendo masacres todas las semanas, lo cual es bastante difícil de procesar. Y pues desde Resuena tomamos la decisión de que no queríamos que eso pasara frente a nuestros ojos sin que hiciéramos algo al respecto, lo que podamos. Y por eso estamos aquí abriendo el camino de la comunicación no violenta junto con ustedes. Y Ian. bueno, estamos aquí cultivando este camino de la comunicación no violenta, haciendo una apuesta muy fuerte por restaurar y cuidar de nuestras relaciones. Entendiendo que si priorizamos el cuidado de las relaciones, estamos priorizando el cuidado de la vida.
porque la vida pasa en el contexto de las relaciones. Entonces, esto es lo que nos lleva, esta es la escala chiquita que nos lleva a imaginarnos que un mundo relacional que esté nutrido, que esté cuidado, que esté honrado, respetado, puede transformar el mundo. Entonces, bueno, aquí está nuestra visión, queremos transformar los ciclos de violencia y sí, la violencia está muy presente en lo que hacemos porque queremos transformarla, no queremos que se disminuya, no queremos que haya menos personas afectadas por la violencia, sino no queremos que haya violencia y como sabemos que la violencia no es parte de nuestra humanidad compartida, entonces creemos que es posible. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de lo que creo que es una de las principales contribuciones de la comunicación no violenta a los procesos humanos, que son las necesidades. Entonces, para llegar a las necesidades, que va a ser el centro de la sesión, antes vamos a hablar de la violencia cultural, después las vamos a invitar a hacer, a plantearse la posibilidad de un cambio de paradigma, y después vamos a ver las necesidades en general y después en sus 3 niveles, otra vez moviéndonos hacia la interdependencia. Ayer hablamos de otra violencia que se oculta tras el privilegio y las diferencias de poder. Hoy vamos a hablar de la violencia desde el punto de vista cultural. Entonces, vamos. Entonces traemos esta pirámide que tal vez algunas de ustedes conozcan, que no viene de la comunicación no violenta, sino la creó Galtung, Joseph Galtung, y quisimos empezar por aquí porque él habla de que hay tipos de violencias. La violencia directa, que en Colombia podría ser combates entre 2 grupos armados o podría ser una pelea entre 2 personas en una familia o en la calle. Es todo eso que es visible, que son acciones directas entre una persona y otra o entre un grupo y otro, que como ven ahí es un poco la punta del iceberg, ¿sí? Es lo que se ve. Pero atrás, debajo de los insultos que pasan en la calle, debajo de toda la gente que se muere diariamente por la guerra aquí, debajo de la violencia intrafamiliar, hay otras capas que tienen como dos puntas, dos paticas. Una es la violencia estructural y otra es la violencia cultural. Entonces, la violencia estructural, me voy a referir muy rápidamente a ella, la podemos ver aquí como, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que van a combatir a la guerra? Pues normalmente son las personas afro, indígenas, campesinas, de menos recursos. Eso significa que estructuralmente el sistema funciona de una manera que quienes van a morirse en la guerra son solo un grupo de personas. Otra violencia estructural es que, por ejemplo, haya personas, me ha dicho que uno coma solo si tiene la plata para comprar lo que se va a comer. Luego, solo las personas que tienen ciertos recursos tienen acceso a la alimentación o tienen acceso a un servicio médico. Hay un sistema con unos incentivos que hace que si yo no tengo acceso a ciertos recursos, el resto me es negado. ¿Sí? Si un campesino va a pedir un préstamo a un banco en este país, se lo niegan porque no tiene con qué respaldar ese préstamo. Y con eso se perpetúan los ciclos de la pobreza, de la violencia. Pero nosotras creemos que tanto la violencia directa como la violencia estructural tienen una fuente que es la violencia cultural. Entonces, no sé si saben, pero en Colombia hay 102 pueblos indígenas que hablan 64 idiomas. Y yo sé que vivimos en países muy diversos, donde hay mucha diversidad cultural, donde coexisten muchas culturas, aunque parte de la violencia es que son muchas de ellas invisibles.
pero vemos que hay como un eje articulador de todas esas culturas y es que de alguna manera casi que todas las culturas están atravesadas por una cultura de la violencia. Entonces por eso quisimos partir de aquí para decir que para nosotras una paz que no pase por la transformación de nosotros mismos es muy difícil. Entonces creemos que para que la violencia estructural y la violencia directa se transforme, tenemos que hacer un cambio cultural que empieza con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en darle contenido a en qué consiste esa violencia cultural y por qué creemos que para poder dar a luz a una humanidad donde las necesidades de todos y todas importen, es muy importante que, que haya un cambio cultural. Y ese cambio cultural puede tardar décadas o puede tardar menos si nos comprometemos con este cambio. Entonces, bueno. Entonces, lo primero para ubicarnos en la violencia cultural es identificar, y esto pues es también parte del corazón de lo que compartía Marshall Rosenberg, era un poco el paradigma de la dominación. ¿Sí? Entonces, la violencia cultural surge de haber vivido por siglos en un paradigma en el que se ha jerarquizado las necesidades de la vida. Entonces, hay gente que es más importante que otra. Entonces, la gente blanca es más importante que la gente negra e indígena, los hombres son más importantes que las mujeres, los adultos más importantes que los niños y niñas, la gente que vive en los países del norte vale más que la que vive en los países del sur, los seres humanos somos más importantes que los animales y que la tierra. Y para donde miremos estamos atravesados por una lógica donde una gente importa más que otra. La alternativa, y hoy vamos a presentarles varias alternativas de cómo pasar de esa lógica de la dominación a la colaboración. La alternativa es la colaboración. Entonces, cuando estamos frente a un mundo que tiene como una realidad compartida el cambio climático, lo que nos surge a nosotros es qué tipo de ser humano necesitamos dar para poder atender un reto colectivo. Y un poco lo que nos respondemos es, por más transformación personal que hagamos, si no nos organizamos y nos unimos, va a ser muy difícil dar respuestas individuales a retos colectivos. Entonces, para retos colectivos, respuestas colectivas. Y surgió una pregunta casi que existencial y de supervivencia que es, ¿cómo vamos a aprender a ayudarnos los unos a los otros? A colaborar mientras sigamos viendo en la dominación. Ese estado de separación solo está llevándonos a la extinción. Entonces, bueno, queremos invitarlos a imaginarse cómo ser parte de este cambio de paradigma o por lo menos acompañarnos durante esta sesión a, a, a abrirse a explorarlo. Y pues si se fijan ahí hay como imágenes de personas compitiendo o una persona dándole órdenes a otra y en la otra pues hay como unos muñequitos colaborando. Y solo quisiera terminar diciendo que el paradigma de la dominación ha tenido consecuencias tan duras como la extinción de pueblos enteros de seres humanos como los que estaban en este continente antes de que llegaran los españoles. Ha tenido consecuencias tan fuertes como el tráfico de mujeres por todo el planeta. O sea, las consecuencias son tan fuertes que es muy importante como preguntarnos si esto funciona o no. Y pareciera que la dominación genera mucho trauma y mucho dolor. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer a cambio de la dominación? Vamos a verlo entonces rápidamente para que podamos tener hoy más tiempo de práctica y llegar al corazón de lo que vamos a ver que son las necesidades. Entonces, si se fijan, aquí hay una columna, porque como les decía
a niveles colectivos las consecuencias de la dominación han sido devastadoras, pero resulta que esto no es solo un tema colectivo o político, sino que atraviesa las interacciones de nuestra vida en el día a día. Y por eso creemos pues que el cambio cultural empieza por nosotros mismos. Entonces vamos a ver unas características que nos pueden llevar a ver cómo la dominación vive en nosotros y cuál podría ser una alternativa. Entonces, la primera es el pensamiento moralista, que quienes están familiarizados con la conciencia de la comunicación no violenta lo conocen como el pensamiento de lo correcto, incorrecto, de lo que está bien o mal. Y es un pensamiento que para sintetizar lo que hace es separarnos, porque el pensamiento moralista lo que hace es que yo filtre el mundo a través de mis creencias. Entonces, si yo soy de una familia católica, conservadora, de pronto tengo la creencia de que ser homosexual está mal. Entonces, si yo tengo esa creencia, seguramente si veo a una persona que ha elegido esa opción, voy a filtrarla y la voy a rechazar. Y así con todo, entonces anteponemos nuestras creencias a la humanidad del otro y eso nos desconecta. Y por otro lado, el pensamiento moralista justifica la violencia. Justifica la violencia, entonces si es legal está bien, si es ilegal está mal. ¿Sí? Entonces si en Colombia una bomba la pone la guerrilla está mal, son terroristas y son lo peor. Pero si es el Estado el que hace un bombardeo y acaba con toda una población, está bien, porque es legal. Entonces, depende de quién ejerza la violencia, está bien o está mal. Lo que esto significa es que se legitima la violencia según la autoridad. Igual en una familia, si un niño le pega a otro niño, está mal, pero si el papá le pega a un niño para que no le pegue a otro niño, está bien. Entonces es un poco la ley del más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Entonces, la alternativa es un pensamiento conectado con necesidades. Entonces, en vez de irme a pensar, por ejemplo, ¿quieres decir un ejemplo, Angie, de pensamiento moralista? ¿O Alejo? Dale, Cam, yo puedo. Pensamiento moralista. Empezamos 20 minutos tarde esta sesión, o 25, no sé, y eso me hizo sentir demasiado estresada, o sea, nos citaron a una hora, empezamos a otra, no tengo ni idea si me perdí parte de la sesión y para mí era súper importante estar en esta sesión. Está muy mal que nos digan una hora y terminemos a otra hora. Listo. Angie, eso solo puede pasar en un país tercermundista, es que no hay derecho Total, total. Ahí estamos pintados hoy. típico, oye. Típico, no hay derecho, está mal, ¿sí? Entonces, eso, si ustedes se fijan, está así muy inconscientemente, como así? Si esto era a tal hora, ¿cómo así que no empezó? Esto es el colmo y ya mi sistema de creencias me dice, la puntualidad está bien, que por cierto es algo creo que traído de otras culturas, la impuntualidad está mal. Y ya con eso me desconecto. Puede que yo entre a esta sesión frustrada y desconectada porque no logro estar presente conmigo, sino con mi pensamiento. Entonces, no sé, Alejo o Angie, si se les ocurre alguna alternativa para mostrar cómo funcionaría desde el paradigma de la colaboración. ¿Cómo? Sí, pues yo puedo entender que pues a veces la tecnología funciona como funciona. Eh, sé que yo necesito claridad, orden y estructura y así puedo fluir. Entonces, pues tal vez me doy cuenta que reconozco en mí esa necesidad de orden, de estructura y de claridad.
y pues al mismo tiempo reconozco que quiero ver que la tecnología a veces nos representa un reto. Entonces Angie ahí hace un esfuerzo como, no sé si vieron, de hacer un paso más adelante y conectarse con ella. Tal vez me siento frustrada y porque tengo una necesidad de claridad, de orden y estructura. No porque la clase no o la sesión no empezó a la hora que era, sino porque yo tengo una necesidad, ¿sí? Entonces, tratamos de bajar de este lugar de yo sé que está bien o mal a un lugar de más vulnerabilidad, donde reconozco los significados que creo, el sentimiento que eso me genera y mi necesidad. Y desde esa necesidad de claridad y de estructura, entonces ya es diferente comunicarse. Es diferente decir yo tengo una necesidad de claridad a decir esto no está bien, esto empezó mal, ¿sí? Bueno, otra característica muy común del paradigma de la dominación es juzgar a los demás. Entonces, está muy influenciado por el pensamiento moralista porque supone que yo sé que está bien y que está mal, y como sé que está bien y que está mal, entonces soy juez de la otra persona. No sé si se les ocurre algún ejemplo, Alejo y Angie. Angie, ¿puedes creer este Federico invitándonos a una reunión presencial en este momento álgido de la pandemia? ¿Te imaginas este hombre? Ay, no, Alejo, es que en serio ahí está pintado. O sea, yo no entiendo la gente cómo es así de irresponsable. Parece que no vieran noticias. Y, bueno, este man es el ejemplo vivo de la estupidez humana, definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, es que es el colmo. Es que, no sé, o sea, a veces la gente solo piensan en ellos. O sea, es como, ¿qué es ese nivel de egoísmo? No hay derecho, no hay derecho. No, no hay derecho, no hay derecho. Entonces, como se dan cuenta, juzgar es también algo que parecería muy natural, ¿no? Seguramente Angie y Alejo están sintiendo y necesitando algo, pero su forma de expresar lo que sienten y necesitan es juzgando a Federico, ¿no? Irresponsable, el ejemplo de la estupidez, y no son palabras tan suaves, o sea, es muy rápido el paso que damos hacia juzgar y hacia sacar conclusiones fuertes sobre la otra persona. La alternativa desde el paradigma de la colaboración es ver la humanidad en la otra persona. Entonces, en vez de juzgar, quiero sentir curiosidad por qué está pasando en esa persona. Yo no sé, Alejo y Angie, si después de este festival podrían tratar de ver la humanidad de él, a pesar de todos los juicios. Pues sí, yo creo que sí, Cami. Yo creo que sí. No sé tú qué opinas, Alejo, pero bueno, pues de pronto después de tanto tiempo de estar en este distanciamiento, pues no sé, Federico puede estar necesitando conexión. Sí, me acuerdo que oí un poco que estaba medio triste y así como achantado, entonces sí, de pronto como que necesita comunidad y pues la forma que se le ocurre también es decirnos, veámonos. ¿Tú qué dices? Sí, entonces ahí totalmente, Angie, vi que hiciste un esfuerzo por conectarte con la humanidad de Bel, que en este caso es tratar de escuchar qué puede necesitar y separar lo que él necesita de su estrategia. Puede que yo no esté de acuerdo con su estrategia, pero eso no significa que no pueda entender qué hay detrás de su propuesta. Bueno, otra alternativa, otra característica es juzgarme a mí mismo. Entonces, todo esto también viene muy incorporado del sistema punitivo, ¿no? Aquí en muchos de nuestros países la justicia, el sistema de justicia dominante es el punitivo, un sistema que está basado en el castigo, en la culpa, en la vergüenza, en quién es culpable, quién es inocente, y esto funciona con policías, con jueces, pero ya llegamos a un punto
de internalizar este sistema que ya no necesitamos un juez externo. Entonces, no solo nos volvemos policías o jueces de los demás, sino también nos volvemos jueces de nosotros mismos. No sé cómo les va a ustedes con eso, Alejo y Angie. ¿Dónde es que está el botón de este micrófono? Ay, Alejo. Una bola para esta tecnología, ¿no? Yo soy re malo para esto, Angie. Ayúdame, ¿es a la derecha? Ay, no, Alejo, si tú eres Se te silenció. Fui yo. Perdón, Angie, no, es que Alejo, soy muy no, o malo sea, para esto, es perdón. broma, imagíname a mí. No, Exacto. es mi culpa, Angie, no, definitivamente, perdón. ¿Sabes No, qué? Tú, no, es la quédate mía. tú con el coanfitrión, chao. Ay, no, es la mía, no, Alejo, o sea, obviamente tú debiste haber quedado como anfitrión. Gracias. Entonces, sí, juzgarnos a nosotros mismos nos fluye también, ¿no? No puedo hacer esto, ay, yo soy muy lenta o no sirvo para esto. Entonces, bueno, la alternativa de aquí, quiero usar la metáfora del GPS o del GPS que se usa en los carros, es que cuando uno va en el carro o en un transporte que lo esté llevando y se pierde, el GPS no empieza a insultarlo, ya decirle usted por qué es tan bruto, eso le pasa por estar viendo el WhatsApp todo el tiempo, me tiene cansado. No, el GPS lo que hace es recalcula e integra la información. Entonces, antes estaba en la calle 8, iba para la 9 y me fui para la 7. Entonces, a partir de las 7, ¿cómo puedo volverme a encontrar con la 9? Entonces, hay una cosa que podemos aprender de esa tecnología y es que no gasta tiempo ni insultándose, ni culpándose, ni juzgándose, sino que aprende e integra el aprendizaje. Para aprender no me tengo que golpear, no me tengo que dar palo, como decimos en Colombia, no me tengo que disminuir. Podemos aprender sin disminuirnos. Y eso es parte de la colaboración, no es solo un ejercicio que yo hago hacia el otro, sino también conmigo misma. ¿Cómo me ayudo a ser cada vez más alineada con lo que yo espero sin maltratarme para llegar a eso? Bueno, Cam, tenemos algunos comentarios y preguntas. Nos avisas cuando quieras. dale, Dale. si quieren. ¿Sí? Dale. Guillermo, ¿quieres Sí, responder? entonces, nos preguntan uno, Paula nos pregunta, ¿justifican su identidad juzgando a otros? ¿Los juicios es una forma de justificar la identidad? Sí, esta pregunta, gracias Paula, porque algo que me duele y que nos duele desde Resuena es que haya gente que confunda el paradigma de la dominación con su identidad. Entonces, digamos, más que hacer una evaluación de si hay gente que usa los juicios para justificar su identidad, quisiera un poquito voltear la pregunta y decir que no quisiéramos que nadie generara una identidad alrededor de pensar que yo me la paso juzgando o que soy criticona o que soy muy imponente, porque todo eso nos debilita. Entonces, nuestro mensaje aquí es, esto no eres tú, esto no soy yo. Este es un entrenamiento cultural que hemos aprendido que nos debilita y que nos separa. Y la premisa de la comunicación no violenta es cómo priorizar la conexión y cómo mantenernos unidos para poder responder a la vida de manera colectiva. Entonces, cada identidad negativa que creamos de nosotros, cada vez que yo confundo mi ser con una identidad asignada por el paradigma de la dominación, pierdo yo y perdemos todas. Sí, es lo que me surge. Ya si justifican su identidad juzgando, no sé si sería como otra forma de juicio, habría que ver cuál es la necesidad detrás de juzgar, porque detrás de cada juicio hay una necesidad. Y como vamos a ver, muchas de las cosas que hemos aprendido para atender nuestras necesidades vienen de una cultura de la dominación, de la violencia. Por eso todos estos son ejemplos de violencia cultural.
Y eso se relaciona algo con lo que Francine Figueiredo nos dice. Dice, pero que hay que cuidar que estamos diciendo, que el juzgar es malo y buscar la humanidad es bueno. Estamos aún en el pensamiento moralista. Es una afirmación que Francine nos hace. Exacto. Entonces, no queremos ver el paradigma de la dominación como algo malo y el de la colaboración como algo bueno, sino por eso empezaba diciéndoles las consecuencias. Cuando estamos en la conciencia de la comunicación no violenta, vamos a reemplazar el bueno y el malo por las consecuencias y los impactos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de elegir juzgar y cuál es el impacto? ¿Cuál es la consecuencia de elegir ver la humanidad del otro y cuál es el impacto? Yo elijo. El poder está en que puedo elegir. Si yo fuera eso, no podría elegir algo distinto. Entonces es que elijo, desde dónde quiero vivir. Sí. Y ¿Hay Gion algo? dice que a mí el paradigma de la dominación me desconecta y no sé cómo relacionarme con ese sistema de creencias. Quisiera aprender a gestionar esas violencias cotidianas del paradigma dominante. Sí, de acuerdo. Estamos en eso. Eso es por ahora. Bueno. Entonces, la seguridad y la zona de confort, o sea, seguridad entendida como la estrategia de zona de confort, es otra forma de la dominación porque lo que hace la zona de confort es que yo cuido mi pedacito. Si yo estoy bien, si mi familia está bien, estoy tranquila. ¿Sí? Si mi país va a tener libertad, estoy tranquila con que hagamos una guerra en ese otro país, porque lo importante es que nosotros estemos bien. Entonces, también con consecuencias e impactos muy trágicos, sostenernos en la zona de confort afecta el bienestar de muchas personas en este planeta. Yo no sé, Alejo y Angie, si se les ocurre algo para ilustrar este punto. Sí, yo estaba ahorita haciendo mercado y pues nada, hay una libra de arroz que vale 2.000 pesos, que es de cadena, y aquí tengo una tienda orgánica que traen unos productos eh, orgánicos, pero son mucho más costosos. Entonces yo creo que voy a tomar la decisión de comprar mi comida en el supermercado. Uh-huh. Ahí podríamos decir que comprar orgánico todavía puede ser una cuestión de privilegio, pero, pero en caso de que pudieras hacerlo, pues mantenerte en la zona de confort sería comprar lo que ya es conocido, ¿sí? Y aquí como otros ejemplos, podría ser, bueno, yo voy a seguir manteniéndome en este trabajo, aunque sé que genera un impacto, aunque sé que mi empresa va a empezar a hacer fracking, pero pues este trabajo a mí me da un salario que me ayuda a tener una estabilidad y para mí la estabilidad y la seguridad es muy importante. Entonces prefiero cerrar los ojos a los impactos que tiene el trabajo que yo hago antes que poner en riesgo lo mío. Esa mirada de pedacito lo que hace es fragmentar nuestra escala de bienestar, porque según como nosotras entendemos el bienestar desde la interdependencia, es un bienestar que nos incluye a todas y a todas y a todos. Entonces, la alternativa, ¿cuál es? Abrazar lo desconocido, confiar. Y yo sé que confiar puede ser una cuestión también de privilegio, porque hay personas en este planeta que han recibido tantos nos a sus necesidades que les cuesta confiar, ¿sí? Pero a quienes tenemos la posibilidad, y todos tenemos la posibilidad de confiar, pero a quienes tenemos esa capacidad en este momento, abrazar lo desconocido significa, en este contexto, soltar el control. No sé qué va a pasar si dejo esta relación. No sé qué va a pasar si dejo este trabajo y me pongo a trabajar en el barrio por mis vecinos.
pero abrazo lo desconocido. Si más personas nos atreviéramos a dar ese paso para liberarnos de las cadenas, de los salarios y bueno, de la dependencia emocional, pues habría que ver qué mundo aparece. Otra característica es el tú o yo, entonces pues la alternativa es lo que les decía, no es como libertad para nosotros a costa de la vida de las personas en el otro país en medio de una guerra, o en los deportes gana uno, pierde el otro, o en la justicia tú eres culpable y el otro es inocente. Salirnos de esa dualidad y empezar a pensar en lógica de interdependencia, que es el tú y el yo. Tú y yo somos posibles. Y los ejercicios que vamos a hacer hoy, todos van a estar orientados a ponerles ahí entre nosotros. A usar nuestra imaginación para ver cómo yo puedo ser posible y tú puedes ser posible al mismo tiempo. Hay espacio para cada persona, hay espacio para cada ser, entonces nadie tiene que vivir a expensas de nadie. Y esa es una de las ficciones y de las violencias que más hemos normalizado. Que para que yo esté bien, otros tienen que estar mal. Que para que yo tenga comodidad, tengo que contaminar la tierra. ¿No será posible cuidar la tierra y tener comodidad al mismo tiempo? Bueno, exigencias ya es algo más común. No sé, Alejo y Angie, si se les ocurre ahí algún ejemplo. Pues, Alejo, yo creo que mañana es súper importante que empecemos la reunión a las 7:30 de la mañana. Yo sé que tienes otras cosas que me habías dicho que querías meditar, que chikung, que no sé qué, pero no hay de otra. Tienes que estar a las 7:30 de la mañana en la reunión. Pues Angie, no sé, yo tengo mis prioridades. Yo voy a hacer mi chikun, ¿sabes? Bueno, cuando hay una exigencia y hay una diferencia de poder, a veces no es tan difícil decir no. Ahí vimos que Alejo está lo suficientemente empoderado para decir lo que él siente, pero no es el caso muchas veces. Entonces, en la comunicación no violenta, yo sé que estoy haciendo una exigencia cuando escucho la respuesta. Si estoy dispuesta a oír el no, es porque era una exigencia, es porque era una petición. Si no estoy dispuesta a oír el no, es porque era una exigencia. Y la exigencia es muy parecido al tú o yo. Es cuando yo entro al mundo de la escasez y pienso que la única forma de atender mi necesidad es a través de una sola estrategia que la voy a imponer así no incluya tu necesidad. Entonces es o yo o tú. Lo siento, la reunión es mañana, tú tendrás otras necesidades, pero en mí no hay espacio ahorita para incluirlas. La alternativa desde la colaboración es hacer peticiones. ¿Cómo logro comprender que mi necesidad no depende de una sola estrategia? Y por tanto sé que si Alejo me dice que no, podemos buscar una alternativa que nos incluya a los dos. Algo que funcione para los dos. Y así tenemos el poder sobre, tener la razón, la obediencia. Todas estas son otras características de la dominación y las alternativas es, en vez de usar mi poder para imponerme, cómo construyo mi poder con la otra persona. En vez de tener la razón, ¿por qué no más bien sentir curiosidad y apertura a qué es lo que es importante para la otra persona? En vez de tener una obediencia ciega a una autoridad, ¿qué tal si me autoconecto y obedezco a lo que me está diciendo mi sistema? ¿Qué siento, qué necesito? Entonces, pues con esto queremos hacer una primera pausa de ejercicio, pero quería decirles que por ahí vi la palabra negociación. Hay algo que a mí me fascina de la comunicación no violenta y es que el sacrificio no existe. No tengo que ceder, no tengo que dejar mi necesidad a un lado para incluir la del otro. Nos está invitando a salir del tú o yo, entonces no es como, bueno, hoy pierdo yo un poquito y tú ganas más y mañana yo gano más y tú, sino es cómo ganamos los dos usando nuestra imaginación. Y la única forma en que yo sé si eso está pasando es
si genuinamente mi necesidad está siendo incluida y la otra persona genuinamente siente lo mismo. Pues bueno, hagamos una pausa para reflexionar. Cam, ¿puedes ayudarme a explicar cómo hacer la reflexión mientras yo termino de organizar los grupos? Sí, queremos entonces, ya les vamos a poner, no sé Alejo si puedes poner el ejercicio por el chat mientras lo ponemos en la presentación, pero la idea es tener un espacio para reflexionar cuáles de estas características de la dominación ven en sus vidas, si hay alguna en especial que tengan más internalizada y cómo quisieran empezar a transformarla. Entonces es hacer eso, pero también reflexionar sobre qué tan relevante es para ustedes esta mirada de cambio de paradigma, si ven que algunas de estas características están presentes en su vida, eso que implica para ustedes, y pues dentro de esa reflexión tenemos esas preguntas guía. Aquí tenemos algunas reflexiones que nos son una buena entrada a este espacio. Ada nos dice, yo creo que el paradigma de la dominación requiere nuestra autoempatía para ir hacia el de la colaboración. Sandra nos dice, a veces esa zona de confort en realidad no es cómoda, es lo único que conozco quizás. Y Sí. Teresa nos dice que sería también sostener una relación violenta y no arriesgarse a buscar algo nuevo en relación a la zona de confort. Sí. Entonces, toda la mirada que proponemos es la de la compasión, no es como, o sea, creemos que esta mirada de paradigma nos ayuda a darnos cuenta como, uy, estoy alimentando, estoy juzgando, estoy alimentando el paradigma de la dominación, que es de alguna manera donde creemos nosotras que se gesta y se nutre la violencia cultural. La violencia cultural es la que juzga, es la que cree que tiene la razón, es la que cree que hay algo que está bien y que está mal, la que se impone. Esas pequeñas violencias son las que después terminan nutriendo las violencias directas y las más estructurales. Entonces, la idea es tener compasión. Estamos aprendiendo, llevamos años y años de juzgar, de juzgarnos, de que nos traten así, de que tratemos a los demás así. Entonces, nuestra propuesta es compasión. Acabo de juzgar a mi mamá. En vez de darme palo, activo la función GPS, recalculo. Hice algo que no funcionó para mí, quiero hacerlo distinto. Mamá, podemos volver a hacer esta cena porque hoy hice algo, hoy te juzgué y lo que yo quería en realidad era acercarme a ti. Me gustaría hacerlo distinto. Entonces, yo creo que la comunicación no violenta requiere mucha humildad y reflexión y darse la oportunidad de hacerlo distinto. Entonces, bueno, ahí van las preguntas. Listo. Ya están listos los grupos, Cam. Listo. Entonces, pues, ¿Abrir las salas? sí, y Buen viaje. ¿hay alguien que quisiera compartir alguna reflexión que surgió en su grupo, que crea que pueda contribuir a las personas que estamos aquí? De su Yo, mirada de cambio de paradigma, sí, Ana María. en cuanto a la seguridad y zona de confort que estamos hablando, me doy cuenta de algo. O sea, realmente para nada ha sido confortable. No es confortable para mí salir de algunos aspectos de mi vida. Y creo que más bien pues, es el miedo a lo desconocido lo que me mantiene ahí. Me doy cuenta de Sí, eso y tengo que trabajarle duro ahí. sí, sí, ¿Ya? exacto. Zona de confort, pues, puede sonar como que uno está cómodo disfrutándolo, pero a veces uno está, es más en lo conocido, ¿no? En lo conocido y ahí se aferra a eso, claro, porque moverse de ahí puede ser un riesgo, pero sí, no necesariamente es cómodo. Ujú. A veces es muy incómodo.
pero no nos alcanza la confianza para dar el siguiente paso, ¿no? O, o reconocer nuestro propio valor. Entonces subordinamos nuestro valor a un salario, o muchas mujeres que seguimos con hombres porque ahí es donde podemos atender nuestra necesidad de alimento o de refugio. También está toda la violencia estructural que atraviesa esas decisiones, ¿no? Si me voy de aquí, no quiero terminar vendiendo mi cuerpo o haciendo cosas para sobrevivir que pueden, sí. Bueno, gracias Ana María. Chévere que hayas identificado algo en lo que quieras trabajar. Porque sí, la idea es eso, ver qué de esto está presente en nuestras vidas para no reproducirlo inconscientemente. Y como hablaba con mi compañera Mabel, ella me decía, pues yo me doy cuenta cuando voy a juzgar, entonces trato de no alimentar eso cuando alguien está hablando en una conversación juzgando a otros. O sea, a veces lo hacemos, pero si nos damos cuenta ya podemos cambiarlo. Entonces es difícil no hacerlo, pero sí podemos darnos cuenta y encontrar una alternativa. ¿Alguien más quiere compartir qué salió de sus grupos? Gracias, Ana María. Cam, en el chat, Ansara de Barcelona dice, cuando hay una dificultad en la puntualidad, ¿qué necesidad cubrimos? Podría ser la necesidad de importar y una estrategia para cubrir esa necesidad sería la de empoderarse e importar para nosotras mismas. Pues no sé qué quieres decir con cuando hay una dificultad en la puntualidad. ¿Quieres encender tu micrófono? Sí, estábamos hablando con la compañera de que a veces no somos puntuales por rebeldía al sistema. Entonces estábamos viendo qué necesidades cubríamos cuando llegábamos más tarde de una hora establecida a una reunión, por ejemplo. Y muchas veces es la de ser vistas, ¿no? Y cuando pienso en cómo cubrir esa necesidad de ser vista o reconocida, pienso que puedo cubrirla yo misma, empoderándome, ¿no? Y viéndome pues esa belleza, ¿no? De que importo, de que tengo valor. Entonces da igual, puedo llegar puntual y sé que soy reconocida donde esté y allí donde vaya. No sé, es un poquito ver que sí que tenemos aspectos de dominación y de rebeldía hacia esa dominación y que al mismo tiempo podemos ver qué necesidades nos están faltando por cubrir, ¿no? Y cómo transformarlas, que era un poco la pregunta. Pues buscando estrategias, ¿no? Que puedan transformar nuestra vida con pequeños pasos. Y una de las más importantes en mi vida ha sido poder encontrar poder en mí sin sobrepasar el poder de los otros, ¿no? Ya está, gracias. Gracias, Ansara. Sí, una reflexión, no tendría mucho que agregar. Comparto lo que dices, es lo único que diría y pues te adelantaste un poco al foco que va a ser, en el que le vamos a dar al tiempo que nos queda y es ver cómo encontrar estrategias que incluyan nuestras necesidades y también las de las demás. Supongo que cuando tú te cuestionas la estrategia de la puntualidad es porque ves que estás atendiendo una necesidad tuya, pero de pronto las de las personas que están esperando no están incluidas. Entonces me imagino que por eso tú dices, bueno, si yo quiero confirmar que importo, si yo misma me reconozco a mí, de pronto no tengo que hacer nada que pase a expensas de necesidades de otros para confirmarlo, para saberlo, ¿no? Eso sí hay acuerdos, ¿no? Porque la puntualidad es un acuerdo cultural, no es una necesidad. Y a veces nos adaptamos a normas culturales, incluso si no atienden nuestras necesidades. Entonces yo creo que todo eso también es importante
empezar a cuestionarlo y hablarlo, que prioricemos la relación y la conexión y lo que funciona para los dos antes que lo que se supone que está bien. Ahora mismo me siento un poco vulnerable porque este era el tema que ha sacado mi compañera. Yo no he tenido tiempo de sacarlo. Entonces yo le decía esto mismo, ¿sabes? De que hay un respeto hacia las personas que están en esa reunión. Y cuando llegamos, cuando saltamos esa confianza, ¿no? De que hemos pactado llegar a esa hora, va en detrimento nuestro. Normalmente hay consecuencias hacia nuestra, aunque parezca que no es pequeñita la cosa, ¿no? Pero esto va sumando una molestia. Es como, sí, no estás a gusto. Eres vista, pero no de la manera que te gustaría. Sí, oigo que te sientes vulnerable porque estás hablando de algo que no era tu historia. Sí. O sea, me imagino que quieres que tu compañera escuche que querías respetar al máximo el espacio que tuvieron juntas. Sí. Y, Gracias. y sí, y la idea es encontrar estrategias que no impongan mi necesidad por encima del otro, sino que logren incluirme a mí y al otro. Y ese es el músculo que estamos desarrollando para ampliar nuestra escala de bienestar. No es mi familia o la tuya, no es mi país o el tuyo, no es mi equipo o el tuyo, sino como mi familia y la tuya. Yo quiero comer y tú también, porque si quieres, Angie, sigamos, avancemos en la presentación para decir que ayer empezamos la otra presentación diciendo que la comunicación necesita conexión, porque la comunicación es un ejercicio que nos humaniza. Por eso la comunicación siempre es en clave de diálogo. Y si se fijan, para dominar no necesito conexión. Para dominar no necesito contar con la apertura y la disposición de la otra persona. Por eso dominar siempre tiene un costo en la relación. Porque de todas maneras, cualquier persona resiente dejar sus necesidades a un lado. Y hay unas, por la cultura de la esclavitud que hemos internalizado, que ni siquiera reconocemos nuestras necesidades o las negamos. Porque esa es parte de la dominación, convencer al otro de que no importa. ¿Sí? Tu voz no importa, aquí no hay espacio para ti, eres invisible, solo vemos tu color de piel, solo vemos tu cuerpo. No Es te lo una merezco. negación de ese otro. Y cuando uno introyecta o internaliza esa opresión, se lo cree y está dispuesto a dejar sus necesidades a un lado. Entonces, para la dominación no necesito conexión, pero para la colaboración sí. O sea, si yo me quiero mover desde la cultura de la colaboración, la conexión es esencial. No puede pasar nada sin que yo cuente con el otro. No funcionan mis estrategias si pasan a expensas de otra persona. Entonces, todo va organizándose así. La comunicación implica conexión y la colaboración implica conexión. Nosotras decimos, conexión genera confianza y confianza genera colaboración. Entonces, bueno, ¿cómo mantener la conexión para poder colaborar? Una respuesta muy grande que nos da la CNV o la comunicación no violenta es las necesidades. Entonces, cuando llevo la atención a las necesidades de la vida, mi conexión aumenta. Muchas de las cosas que generan desconexión están en el nivel de las estrategias. Las necesidades, si quieres pasemos, Angie, son esas cosas muy importantes de nuestra vida. Entonces, si pueden poner en el chat algunas de las cosas que sean muy importantes en su vida y las vamos copiando.
Piensen qué está detrás de lo que ustedes hacen. Conexión. La necesidad de fluidez es muy importante, dice Esther. Seguridad, paz, aceptación, armonía, igualdad, cooperación, compromiso, cariño, empatía, seguridad emocional, sustento, tranquilidad, familia, amor, equidad, respeto, compromiso, contribución, libertad, pertenencia, crecimiento, desarrollo, libertad, equilibrio. Súper. Gracias. Sí, yo diría que aquí tenemos como una base de personas que ya estamos relacionadas con las necesidades humanas desde la comunicación no violenta, porque tendemos a nombrar la palabra esencial, pero sí, cuando nosotras hacemos este ejercicio en cualquier otro contexto y le preguntamos a las personas cuáles son las cosas esenciales o importantes de su vida, surgen este tipo de expresiones: el respeto, la consideración, la autonomía, la paz, la honestidad. Y lo que dice esto es que las necesidades humanas son nuestra humanidad compartida. Es el punto en el que la conexión se hace posible. ¿Por qué? Porque es lo que nos es común. Yo tengo una necesidad y tú tienes una necesidad y mi necesidad no es más importante que la tuya. Y las necesidades son el porqué detrás de todo lo que hago. Entonces, la estrategia es el qué y la necesidad es el por qué. ¿Por qué estoy en este festival? Porque estoy atendiendo alguna necesidad. ¿Por qué trabajo en donde trabajo? Porque estoy atendiendo alguna necesidad. No hay nada, dice la comunicación no violenta, nada que esté haciendo ningún ser humano que no venga de una necesidad. Y lo último que vamos a ver antes del siguiente ejercicio es el regalo de poder diferenciar la necesidad de la estrategia, que yo sé que muchos de ustedes conocen eso. Podemos ver un momento la lista, Angie, sí, ya que la pusiste. Para quienes están familiarizados con las necesidades, pues saben que desde la comunicación no violenta, saben que, uno de los aportes de esta conciencia es que nos da un vocabulario y es parte del lenguaje para nombrar qué es lo que qué es lo más importante para nosotros, qué está detrás de todo lo que hacemos, lo que nos es común. Entonces, si se fijan, aquí está seguridad, conexión, importar, interdependencia, trascendencia, libertad, significado, subsistencia física. Y creo que ahí hay más de 60 palabras. Lo que significa que la vida es de una abundancia infinita y por eso no entendemos las necesidades desde la escasez, desde la ausencia de, me hace falta esto, sino desde la abundancia. Como yo soy amor, cuando el amor no está presente, lo extraño. Entonces mi necesidad de amor se activa. Como yo soy amor, como yo soy respeto, cuando el respeto no está presente, lo extraño. Por eso mi necesidad se activa. Es la vida alimentándose a sí misma. No es que como yo no tengo amor, entonces necesito amor. No, al contrario. Yo soy eso. Esta es mi humanidad. Es todo esto lo que me hace humano. Entonces, cuando no está presente, yo lo noto y lo puedo traer. Se lo puedo pedir al otro o lo puedo traer. En esta conversación tengo una necesidad de amor, voy a ser más amorosa. O puedo pedirle al otro que contribuya a mi necesidad de amor. O de respeto, o de aceptación. Y les decía que entonces las estrategias es el qué. Cada persona compartimos las mismas necesidades, pero cada uno de nosotros tiene estrategias distintas. Entonces aquí salen 4 personas que tienen las mismas necesidades: respeto, pertenencia, importar, contribución. Una, para atender sus necesidades, de esas 4 necesidades, se convierte en médico, la otra se dedica a los negocios, la otra se convierte en activista ambiental y la otra se une a un grupo armado. Entonces, todos están tratando de satisfacer sus necesidades, pero cada uno coge un camino distinto. Seguramente la persona que entró a un grupo armado está en una posición de menos privilegio y menos poder estructural. Seguramente la persona que elige ser médico tiene más accesos a recursos. Entonces,
también nuestras elecciones de las estrategias que elegimos tienen que ver con nuestro acceso a recursos según en el entorno en el que estamos. Y la diferencia entre la necesidad y la estrategia es clave, porque lo que dice esto es que el conflicto solo está al nivel de las estrategias. No sé, Angie, si puedes avanzar la presentación. La estrategia es todo lo que yo hago para atender mi necesidad. ¿Puedes adelantar para ver la imagen? Pero el conflicto solo surge al nivel de las estrategias, no de las necesidades. ¿Sí? El conflicto solo está en la estrategia, no en la necesidad. Entonces, si yo digo, tengo una necesidad de libertad, mi estrategia es, me voy a ir a viajar. Y mi pareja tiene una necesidad de estabilidad y dice, mi estrategia es mantener mi trabajo. Pues no hay conflicto en que yo quiera libertad y él estabilidad, porque compartimos, es parte de nuestra humanidad. El conflicto está cuando él se apega a que la única forma de atender su necesidad de estabilidad es esa, y yo me apego a que la única forma de atender mi necesidad es viajando, porque no podemos viajar juntos y mantener el trabajo al mismo tiempo. Entonces, según esto, el conflicto es una crisis de imaginación que surge cuando no encontramos una estrategia que atienda mi necesidad y la de la otra persona. Cuando me aferro a una estrategia, me cuesta más trabajo incluir la necesidad del otro. Si yo pienso que las cosas son como yo digo, cuando yo digo, seguramente tengo menos capacidad de incluir la necesidad del otro porque estoy apegado. Y esta es otra característica de la no violencia: separar la necesidad de la estrategia. Entonces vamos a hacer un ejercicio diciéndoles antes que es muy común confundir necesidades con estrategias. A veces yo creo que mi necesidad es tener una pareja. ¿Ustedes qué dirían? ¿Tener una pareja es una necesidad o una estrategia? Sí, lo pueden poner por el chat. Estrategia, 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 estrategia. Exacto. Sí. Todos coinciden en estrategia. ¿Tener plata es una necesidad o una estrategia? Dinero. Estrategia. ¿La violencia es una necesidad o una estrategia? Bueno, veo que estamos ahí como alineados, y sin embargo, el tener esa claridad puede hacer la diferencia entre nuestra esclavitud y nuestra libertad. Si yo pienso que lo que necesito es una pareja, si no consigo una pareja, voy a bloquear todas las necesidades que tengo conectadas a eso, inconscientemente. Mi necesidad de conexión, de compañía, de apoyo, de contacto físico. Y lo que nos dice la comunicación no violenta es: ninguna necesidad depende de una sola estrategia. La comunicación no violenta es el mundo de la abundancia. Soy abundante. Nada de mí depende de una sola persona, de un solo objeto o de un solo lugar. Por eso el conflicto es una crisis de imaginación. Entonces, bueno, aquí les teníamos una práctica individual. Yo la voy a explicar, pero creo que mejor vámonos a la de parejas con el tiempo que nos queda, Angie. Pero solo para decir, la necesidad es libertad. Y la estrategia que tuvo, una persona tenía una necesidad de libertad y sus 3 estrategias fueron: me fui de la casa a los 15 años, o no me quise casar y me pinté el pelo de rojo. Otra persona pudo vivir su libertad yéndose a vivir al mar, o haciendo lo que quería, o dedicándose a meditar. Yo no sé, cada persona
atiende sus necesidades de formas distintas. Y lo último que yo estaba diciendo era que ninguna necesidad depende de una sola estrategia. Eso me da la oportunidad de incluir al otro. Entonces, antes de decir las cosas deberían hacerse así, quiero escuchar mi necesidad, la tuya, y encontremos algo que funcione para los dos. Pero si yo de antemano ya llego con una verdad o teniendo la razón sobre lo que hay que hacer, pues termino imponiendo mi estrategia por encima de la necesidad del otro. Y lo que decía es que el conflicto es una crisis de imaginación cuando yo no encuentro cuando no encuentro algo que me incluya a mí y a la otra persona. Lo último de esto es que muchas de nuestras estrategias vienen de la cultura de la violencia. Entonces tenemos un cortocircuito entre necesidades y estrategias. Tengo una necesidad de respeto y pego un grito. Quiero acercarme a mi pareja y le hago un reproche. Se me atraviesa un carro por la calle, tengo una necesidad de protección y le pego un puño al carro. O sea, ¿por qué tenemos tantas estrategias que implican irse en contra de? Ahí se nos va nuestra fuerza colectiva. Los únicos que perdemos, y por eso Paulo Freire dice, no se trata de cambiar al opresor, sino de hacer la opresión imposible. La única forma de hacer la opresión imposible es no oprimiéndonos entre nosotros, ni oprimiéndome a mí misma. Eso significa buscando incluir mi necesidad y la tuya. Cada vez que yo incluyo tu necesidad, te estoy diciendo que me importas. Entonces hay 3 niveles de necesidades. Y el ejercicio va a ser para poner en práctica estos 3 niveles. El yo, entonces yo tengo necesidades. Y para mí eso fue una revelación porque cuando yo conocí la comunicación no violenta y me contaron de las necesidades, se me salieron las lágrimas porque yo no lo sabía. Y yo pensé, yo también necesito, porque yo había construido una identidad alrededor de no necesitar, alrededor de soy perfecta, y soy perfecta significaba nada me afecta, siempre estoy bien. Y creo que fue algo que hice inconscientemente para no agregar como más conflicto del que ya veía en mi entorno. Entonces como que inconscientemente apagué mi capacidad de conectarme con lo que necesitaba y estaba más en función de lo que necesitaban los demás. Entonces, para algunas personas son evidentes sus necesidades, pero para otras no. Y entre menos nivel de privilegio, más acostumbrados estamos a dejarlas a un lado o a negarlas. Entonces, yo tengo necesidades. Pero no solo yo tengo necesidades, tú, mi pareja, mi hijo, mi colega, mi vecino, tiene necesidades. Y esa persona, igual que yo, está haciendo algo que tiene una necesidad detrás. Y la dimensión que normalmente es más invisible es la de nosotros, nosotras, que es aquí donde viene el título de esta sesión. ¿Cómo ampliar la escala de bienestar? Y nuestra respuesta es, cuando tus estrategias incluyan los 3 niveles, se vuelven más fuertes y sostenibles. Y el nosotros, nosotras puede ser la familia, puede ser mi oficina, puede ser mi barrio, pero hay un nosotros que no podemos olvidarnos que es el planeta, que es el cuidado de la vida. ¿Cuál es el propósito compartido de la humanidad? Cuidar la vida. Entonces, ¿cómo hago para que cada una de mis estrategias cuiden la vida en mí, en el otro y en el nosotros? Y cierro con un ejemplo, y es, tengo una necesidad de hidratación, y entonces me compro una botella de agua. ¿Atendí mi necesidad con esa estrategia? Sí. Pero pensé en el nosotros, no. Porque compré plástico, que ya sé que le hace daño al ecosistema y a nosotros mismos. Compré agua, o sea, estoy promoviendo la privatización del agua. Pero atendí mi necesidad individual, sí.
Y muchas de nuestras necesidades de consumo están más pensadas para atender las necesidades del individuo que del nosotros. Pero resulta que el individuo y el nosotros, nosotras es interdependiente, entonces es como una trampa. Entonces, bueno, no sé si hasta acá hay algo que quieran decir antes de que veamos el ejercicio, sí. Sí, hay una afirmación de Esther desde Córdoba y después una pregunta que me surge a partir de esto. Esther dice, me doy cuenta de que es más fácil estar en todos los ítems del paradigma de la dominación si la conexión en una relación es baja. Y cuando la calidad de la conexión es alta, es más sencillo ir hacia el paradigma de la colaboración. Esto es un poco lo que estabas diciendo de si tengo una buena conexión, lo hablábamos ayer, con mi hijo, con mi esposa, con mi pareja, con mi colega, etcétera, es más fácil moverse desde la dominación a un paradigma de la colaboración. Y la pregunta que surge, Camila, es ¿cómo se establece la conexión con el nosotros cuando es algo a veces invisible, más grande? El país, la sociedad, la comunidad de trabajadores que no estamos viendo. ¿Cómo afianzar o sensibilizar y fortalecer esa conexión para pasar de ese paradigma de la dominación al de la colaboración? Sí. ¿Hay algo que quieras decir tú sobre eso? No, es una pregunta genuina que está surgiendo y pienso yo que parte sobre de la sensibilidad, del entender el impacto, entender que el impacto va más allá no solamente de lo que vemos y de lo que es tangible muchas veces. A veces tenemos que hacer un acto de imaginación, a veces tenemos que probablemente nutrir nuestro entendimiento para poder ver que el plástico, esa botella de plástico puede afectar un ecosistema o está veniendo un sistema explotativo, etcétera. Pero es un ejercicio un poco más complejo porque a veces no hay nadie ni nada que te lo haga evidente en ese momento. Sí, sí, exacto. Eso es un proceso de reconocer el poder inmenso que tenemos cuando hacemos y cuando no hacemos. Con cada elección estamos promoviendo un mundo u otro. Entonces, por eso en el centro estaba el sol. Mi luz crece cuando logro no solo incluirme a mí, sino al otro y al nosotros. Entonces es no solo recibo, sino que también doy. No solo soy nutrida, sino que nutro. Es un ciclo infinito y aquí, como dicen, sí, es cuidar la casa común. Entonces hagamos un ejercicio donde veamos un conflicto entre dos personas. Entonces lo que les vamos a pedir es que escojan un conflicto. Bueno, y se nos olvidó decir una cosa, y es que nos dieron 15 minutos más porque empezamos casi media hora después. Entonces, si hay personas que tenían pensado ir a otra sesión, esta va a ir hasta las 5:15 para que tomen la decisión consciente de entrar al ejercicio o no. Entonces, miren, piensen en un conflicto que hayan tenido con una persona. Esta parte del ejercicio va a ser individual. Y van a poner dos columnas, como les vamos a mostrar. Una donde diga yo y otra donde diga tú. Entonces, pues los invitamos a escoger un conflicto de ustedes, no de otra persona, para que puedan hacer el ejercicio más fácil. Y van a identificar las situaciones. Una clave para abrir los conflictos es encontrar una situación específica que permita abrir la puerta a ese conflicto. Entonces, no es como el conflicto con mi mamá en general, sino la última vez que me vi con mi mamá, me demoré en abrirle la puerta y se puso tan brava que se subió al carro y se fue. Esa podría ser una situación concreta. Y la idea ahí es ver qué necesidades había en mí detrás de esa situación y qué necesidades había en ella. Después vamos a buscar cuáles serían las necesidades de nosotros. Entonces acá hay algo muy bonito y es que el nosotras, nosotros es la relación.
No es solo el planeta. Cuando hay una relación, hay un nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la relación necesita de nosotros? De cada uno. ¿Qué es lo que la relación necesita de Camila? ¿Qué es lo que la relación necesita de la mamá? Y vamos a hacer hasta ahí, y después ya en parejas, todo esto lo van a hacer en los grupos pequeños, pero cuando ya estén en parejas, cuando hayan hecho su parte individual, van a compartir si las estrategias que eligieron eran estrategias que generaban conexión y que incluían las necesidades en esos 3 niveles. Por ejemplo, en esa situación, una estrategia que yo pude elegir fue no hablar con mi mamá por una semana. Eso incluyó mis necesidades, tal vez, pero incluyó las de mi mamá, no sé, incluyó las de la relación, yo creo que tal vez no, depende. La clave aquí es ver cómo encontramos estrategias que incluyan los 3 niveles, que me incluyan a mí, que incluyan al otro y a nosotros. Entonces, las instrucciones están en el chat y Angie, si puedes mostrar el diagrama para que escriban esas columnas, les recomendamos mucho, tal vez si las puedes completar, Angie, es el yo, el tú y las necesidades del nosotros. Y después es qué estrategias he elegido en esa relación y si esas estrategias han incluido los 3 niveles. Y si no, cómo uso mi imaginación para incluir necesidades que me incluyan a mí, al tú y a nosotros, nosotras. Y pues, ojalá logren hacer este ejercicio ahorita, pero si no lo logran hacer ahora, pues que sea como un principio guía en cada lección que tomen. ¿Cuál es mi impacto al decidir comprar esto? Atiendo mi necesidad de belleza, sí, pero otro par de zapatos contribuye a la sobreproducción que hay en este planeta, al impacto que se genera. Si la respuesta es no, entonces no lo elijo. Es como preguntarse qué haría el amor ahora. Y el amor integra. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? No entendí muy bien, bueno, el paso 1 sí, pero el 2, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cuál es el 2? Dice, identifica algún conflicto la 1, está bien. Y luego la otra, piensa en una situación específica dentro de ese conflicto, ¿a qué te refieres? Lo que les decía, puede ser que yo tenga un conflicto permanente con mi mamá, pero dentro de ese es el paso 1, tengo un conflicto con esta persona. Pero dentro de esa situación con esa persona, dentro de esa relación, quiero encontrar una cosa, la última, la que esté más viva, una situación, porque no es fácil ver todo al tiempo. Entonces, la última vez que se encontraron y pasó algo, o algo que todavía no hayas resuelto de una escena que vivieron, es especificarlo para que puedas pensarlo en concreto y no en abstracto. No sé si eso te responde, Malena. Sí, ok, sí, quedó muy claro, gracias. Y Tenemos Camila, otra ¿podrías dar un pregunta. ejemplo de las necesidades del nosotros en el caso de la mamá? Si tú necesitas autonomía, ella necesita conexión, ¿cuál sería la necesidad del nosotros? Sí, entonces, bueno, todo esto no se puede ver en abstracto, pero de pronto la relación tiene una necesidad de comunicación. Okay. De pronto yo no. O sea, yo ya estoy hasta aquí, pero si yo quiero cuidar esa relación, de pronto la relación tiene una necesidad de armonía, de comunicación, de respeto. Solo cuando estén parados en ese círculo van a ver cómo surgen las necesidades, incluso unas que no aparecieron ni en el yo ni el tú. Entonces, en el nosotros es donde vive la interdependencia. Cada vez que mi estrategia alcanza al nosotros, es como bingo, logramos la interdependencia, que es algo que va más allá de mí y de ti.
Pero se usa exactamente la misma lista, Fausto, solo que nosotros es como una entidad que es la suma de nosotros dos. No sé si eso te responde. Sí, y entonces asumir otra perspectiva, como que tú eres esa nueva entidad que tú y tu mamá construyen y qué necesidades puede tener esa otra entidad que es más grande que tú. Que es la relación, exacto. Sí, Es que no solo es Camila y Rosario, sino es, aquí hay una relación y esa relación tiene unas necesidades. Ujú. No solo soy yo en el planeta, aquí hay un planeta, este planeta tiene necesidades, no soy solo yo recibiendo. Entonces es como recobrar esa conciencia de dar, recibir, y, y el nosotros nos recuerda que hay algo que nos trasciende y es el cuidado de la vida. Siempre en todo lo que elegimos podemos elegir cuidar la vida o olvidarnos de eso. Saco la basura con todo mezclado, consumo plástico y que alguien más se haga cargo. Yo en mi estrategia de manejo de basura no tengo cómo incluir a nosotros porque no tengo tiempo, listo, pero toma responsabilidad por eso. Toma responsabilidad porque el impacto lo asumimos todos. Mm. Entonces, y tenemos este planeta tal y como está. Entonces, bueno. Hay otra pregunta que hace Lucía Cecilia y es la diferencia de la petición desde la carencia y desde la abundancia. Un tema que habías tocado un poco antes. Sí. No, lo que yo decía es que cuando hago exigencias estoy más en la escasez, porque solo pienso que hay una estrategia para atender mi necesidad, entonces la exijo, ¿no? Si esta persona no hace lo que yo digo, no voy a atender mi necesidad de respeto. Entonces, lo haces o lo haces, pero si yo sé que mi necesidad de respeto no depende de que esa persona lo haga, sino que puedo encontrar a otra persona o puedo hacerlo yo mismo o puedo esperar una semana. Yo misma soy responsable de mi necesidad, no es el otro. Tiendo a exigir cuando creo que el otro es el encargado de atender mi necesidad. Puedo hacer peticiones cuando yo sé que hay muchas formas de atender mis necesidades y no las cargo en una persona. Y veo una pregunta de Gio, si el otro necesita control. Por eso es importante que miren la lista, porque control no es una necesidad. Control, competencia, todas esas son estrategias del paradigma de la dominación, pero las necesidades, para que podamos diferenciarlas, no tienen tiempo. Por ejemplo, la plata hace unos siglos no existía, pero las necesidades detrás de la plata siempre han existido. Subsistencia, bueno, todas las que hemos vinculado. Y hemos durante la historia encontrado estrategias y a veces entramos en crisis de imaginación que terminamos usando una estrategia para muchas necesidades, como la plata. Por eso alguien ponía, no, la plata sí es una necesidad, pero no es una estrategia porque mucha gente puede atender sus necesidades sin plata, no mucha, pero algunas comunidades. Entonces, la clave para saber qué es una necesidad y qué es una estrategia es: las necesidades son parte de nuestra humanidad y siempre están orientadas a nutrir la vida. Es la vida nutriéndose a sí misma. Pues control no parecería ser algo que nutre la vida. Y la lista es otra guía. Acabamos de compartir en el chat un link, un vínculo de donde pueden descargar la lista de necesidades. Y también hay una pregunta de la Cruz que dice: ¿la petición es solo para mí o para la otra persona, o es y? Petición para mí y para la otra persona. Sí, la necesidad de control podría ser seguridad, ser visto, importar. Y sí, Angie, me alegra mucho que estén en la comunidad porque aquí vemos que hay hartas personas en De la Cruz. Qué bonito. No, la petición puede ser hacia usted. La petición es la forma de concretar la estrategia. Entonces yo digo, bueno, una estrategia que puede incluir mis necesidades, las de mi mamá y las de la relación, puede ser decirle que quiero escuchar el impacto que tuvo en ella, que yo no hubiera abierto la puerta apenas llegó.
Esa es una estrategia, no sé, de pronto eso no incluye las necesidades de mi mamá, tengo que hablarlo con ella, pero incluye las mías de conexión y acercarme. Pero eso es una estrategia, la petición es qué voy a hacer para que eso pase. Entonces, a las 6 de la tarde voy a llamarla o le voy a dejar un mensaje si no me contesta para preguntarle si quisiera reunirse conmigo mañana. Y la petición hacia ella es, ¿estarías dispuesta a contarme cuál fue el impacto que tuvo en ti lo que yo hice? Quiero escucharlo. Entonces sí, es en doble vía. ¿Nos vamos para los grupos? Sí. Entonces, vamos 10 minuticos. Sí, al menos hacer la situación de una persona y de ahí la persona que acompaña, pues haciendo el ejercicio, también lo va haciendo para sí mismo. Vale, bueno, nos fuimos entonces. Pero esto es importante porque tú no eres responsable de las necesidades de ellos, sino que ellos, tú puedes contribuir a sus necesidades. Entonces tú puedes ser la estrategia de apoyo, pero no eres la necesidad. Y eso aplica para todo. No necesito que tú me escuches. Yo tengo una necesidad de ser escuchada y me encantaría que tú cooperaras, que fueras mi estrategia para que alguien me escuche, pero si esa persona me dice que no, no voy a bloquear mi necesidad de ser escuchada. Entonces solo haría como esa claridad de no confundir la necesidad con la estrategia, que es algo que fácilmente se nos confunde y ahí es donde se genera el revuelto emocional, ¿no? Como el yo necesito que tú, y es no, yo necesito, me gustaría que tú, petición, no exigencia, petición cuando sé que no dependo solo de ti, exigencia cuando creo que si tú no me oyes voy a bloquear mi necesidad. Gracias por compartir, Bea. Sonia. Gracias. Ya es hora de ir cerrando nuestra sesión porque están esperándonos en para otras sesiones. Ok, entonces pues les pusimos, Alejo, no sé si la puedes volver a poner, nuestras redes sociales, nuestra encuesta de retroalimentación donde nos pueden dejar su correo para seguir en contacto con ustedes. La retroalimentación nos nutre muchísimo y nos ayuda a saber qué funcionó y qué podemos mejorar para seguir sembrando esta cultura junto con ustedes. Muchísimas gracias y nada, que logremos vivir con nuestros rayos de sol a pleno, incluyendo todos los niveles de las necesidades. Qué lindo ver caras conocidas y bueno, gracias por quienes llegaron hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila y Resuena. Muchas Disfruté muchísimo la sesión. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo verte. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Bien. Chao a todos. Gracias, Cami. Gracias, Chao, Ricardo. comunidad.